En este vídeo os vamos a enseñar cómo crear el informe de una certificación energética. Para comenzar la explicación, como siempre, lo primero de todo es abrir el programa CE3X. Va a aparecer la ventana donde hay que elegir el tipo de edificio a calificar. Vamos a elegir residencial, por ejemplo. Una vez abierto el programa, abrimos uno de los ejemplos que trae instalado. Abrimos el ejemplo 1, bloque de viviendas. Cuando el ejemplo se encuentre abierto, para acceder a la función informe se puede hacer de tres maneras. Pinchando en el desplegable resultados, aquí vemos en cuarto y último lugar, informe. También nos indica el atajo de teclado, que sería otra de las maneras de llegar al informe, pulsando control más I. También lo podemos hacer pulsando en la barra de herramientas en este icono de color amarillo, que como indica genera el informe del proyecto. Vamos a pinchar. Aparecerá esta ventana llamada Configuración del informe de certificación energética. Esta ventana se divide en 4 apartados. El primero de ellos es qué conjuntos desea incluir en el informe, que contiene, como vemos aquí en su parte derecha, 3 desplegables donde elegir entre los conjuntos de mejora creados con anterioridad. El primero, qué conjuntos desea incluir en el informe. Contiene, como vemos aquí en su parte derecha, 3 desplegables donde elegir entre los conjuntos de mejora creados con anterioridad los que se van a incluir en el informe. Hay que recordar que como mínimo se debe incluir en el informe un conjunto de medidas de mejora y como máximo se pueden incluir 3. El segundo apartado, pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. Contiene un cuadro de texto en el que tenemos que incluir los comentarios de los temas que afecten al certificado y que consideremos oportunos. Por ejemplo, en el caso de que la caldera de calefacción sea comunitaria y no se tenga acceso a la misma, no se definirá en el apartado de instalaciones y aquí se pondría que a pesar del conocimiento de la existencia de la misma, no se ha definido al no conocer sus características o no tener acceso. El tercer apartado es documentación. Al igual que en el apartado anterior, consiste en un cuadro de texto, pero en este caso incluiremos aquí los nombres de la documentación adjunta con relación al informe. El cuarto y último apartado es configuración del informe, donde pondremos la fecha de elaboración del certificado de eficiencia energética. Hay que tener en cuenta que en el informe aparece la fecha que introduzcamos aquí, pero también la fecha del día que creemos el informe, como veremos más adelante. Para terminar con esta ventana, abajo existen dos botones, el de generar informe y el de cancelar. Pulsaremos uno u otro según cuál sea nuestra intención conforme indican sus nombres. En este caso lo que vamos a hacer es generar el informe. Así que vamos a pinchar en el botón y se nos abrirá un PDF con el informe del certificado de eficiencia energética. Aquí lo vemos. Aquí vemos el PDF que se ha generado. Vamos a explicar los distintos apartados de este informe. En primer lugar, tenemos en la parte superior la identificación del edificio o de la parte que se certifica. Como es obvio, nos muestra el nombre que se le ha dado al edificio, su dirección, su zona climática, su año de construcción, etc. Después vemos el tipo de edificio que se certifica. También los datos del técnico certificador. Aquí cabe remarcar que aunque en el proceso de certificación el programa nos solicita los datos del cliente, en el informe estos no aparecen. Debajo de los datos del técnico encontramos la calificación energética obtenida. En este caso vemos que es una letra G con un índice de emisiones de 73,7 kilogramos de CO2 dividido metro cuadrado y año. Si observamos más detalladamente esta calificación podemos ver que la letra F va desde los valores de 59,1 a 70,9, lo que significa que emitiendo un poco menos el edificio calificado pasaría a ser F en lugar de G. Debajo de la calificación encontramos también la fecha, que hemos puesto anteriormente como fecha de la certificación energética, y el espacio reservado para la firma del técnico certificador. Además, aparecen nombrados los 4 anexos que encontraremos en las siguientes páginas. El anexo 1, descripción de las características energéticas del edificio. El anexo 2, calificación energética del edificio. El anexo 3, recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. El anexo 4, pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. En el pie de página aparecería la fecha en la que se generó el informe y la referencia catastral del mismo.
Ya en la siguiente página aparece el anexo 1, descripción de las características energéticas del edificio. Vamos a explicar cada uno de sus puntos. El punto 1, superficie, imagen y situación, incluye la superficie total habitable, la fotografía del edificio y el plano de situación, la composición de la envolvente térmica, con todos los cerramientos opacos que componen la envolvente térmica, especificando el tipo de envolvente térmica que se trata, ya sea fachada, cubiertas, suelos, etc., la superficie de cada cerramiento, la transmitancia y el modo de definición de la misma, que por defecto sería estimada o conocida. Posteriormente, los huecos y lucernarios, especificando si se trata de lo uno o de lo otro, su superficie, su transmitancia, su factor solar, su modo de obtención tanto del factor solar como de la transmitancia. En el punto 3 encontramos las instalaciones. En este caso, al tratarse de un edificio residencial, como hemos definido al principio, se descomponen en calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria. Si fuese un edificio terciario, incluiría también como mínimo la iluminación. Sobre estos servicios, las tablas nos muestran el tipo de generador, la potencia, el rendimiento en porcentaje, el rendimiento, el tipo de energía y el modo de obtención. Pasamos al anexo 2, calificación energética del edificio. En su parte superior nos muestra la zona climática y el tipo de edificio. En su punto 1, calificación energética del edificio, nos indica, como su nombre indica, la calificación energética, nos da el dato global de las emisiones, que es, para este caso, 73,7 kilogramos de CO2 partido metro cuadrado y año, para una letra G. Pero además nos detalla los índices parciales por servicios. Como vemos, en calefacción nos da 51,99 kilogramos de CO2 partido metro cuadrado y año para una calificación parcial de F. En refrigeración, 8,33 kilogramos de CO2 partido metro cuadrado y año para una calificación parcial de G. En ACS, 13,38 kilogramos de CO2 partido metro cuadrado y año para una calificación parcial de G. Y en iluminación, en este caso, no tendríamos nada. Si sumásemos estos índices parciales, 51,99, 13,38 y 8,33, nos daría el valor de 73,7 que aparece en este índice de emisiones globales. De este resultado podemos obtener alguna conclusión. Por ejemplo, las emisiones de calefacción en una ciudad como Zaragoza, es la que viene indicada en el ejemplo, con inviernos fríos, en un edificio de viviendas de los años 60, suponen un 70%. Por lo tanto, en caso de querer mejorar la eficiencia, sabemos que es la parte con mayor peso. El punto 2 nos indica la demanda de calefacción y de refrigeración del edificio. Es frecuente cometer el error de pensar que un edificio que no tiene sistemas de refrigeración no tendrá emisiones de CO2 por refrigeración. Pero en este caso vemos el claro ejemplo de que no es así. El programa calcula la demanda tanto de calefacción como de refrigeración del edificio. En este caso tendríamos unas demandas de 88,89 kWh partido metro cuadrado y año de calefacción y de 21,82 kWh partido metro cuadrado y año de refrigeración. La demanda de ACS en este caso no se mostraría. Estas demandas las cubre con los sistemas definidos por el usuario. En caso de carecer de estos, con los sistemas que lleva implícitos el programa definidos por el Calener, calefacción de gasoil 75% de rendimiento y refrigeración eléctrica con rendimiento del 170%. Por lo tanto, aunque el edificio carezca de sistemas que cubran una demanda como la de refrigeración, al tener demanda se tendrían también emisiones. Se da el caso concreto en zonas climáticas de verano 1 como Ávila, Bilbao, Burgos, A Coruña, San Sebastián, León, Lugo, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Santander, Soria y Vitoria. Esta zona climática posee un verano tan leve que no se produce demanda de refrigeración. Esto lo podemos comprobar yendo al programa, pinchando en datos generales, seleccionando por ejemplo Ávila, en provincia y en localidad, y pinchando en calificación. Veremos que no tiene demanda de refrigeración y que no tiene tampoco emisiones de refrigeración. El punto 3, calificación parcial del consumo de energía primaria, nos da el dato global 312,22 kWh partido metro cuadrado y año para una letra G, pero además nos detalla los índices parciales por servicios. En este caso tendríamos para calefacción 221,67 kWh partido metro cuadrado y año para una calificación parcial de F. Refrigeración sería de 33,50 kWh partido metro cuadrado y año para una calificación parcial de G. ACS sería 57,05
kilovatios hora partido metro cuadrado y año para una calificación parcial de G. Al igual que anteriormente, si sumamos los índices parciales nos daría el índice global. 221,67 más 57,05 más 33,50 es igual a 312,22. Pasamos al apéndice 3, recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. En este anexo aparecerá una página por cada conjunto de medidas de mejora introducido. Vamos a tomar como ejemplo esta primera página del PDF donde se reflejan los resultados del primer conjunto de medidas de mejora. Lo vamos a hacer para explicar la composición de cada una de estas páginas. Por ejemplo, vemos que las emisiones globales tienen un valor de 34,43 kilogramos de CO2 partido metro cuadrado año para una calificación energética tipo E. El valor, sin las medidas de mejora, era de 73,7 kilogramos de CO2 dividido metro cuadrado y año para una letra G. Esto en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. En cuanto a la demanda de calefacción y de refrigeración, tenemos unos valores de 27,68 y 12,72 kilovatios hora partido metro cuadrado año respectivamente. Los valores sin las medidas de mejora eran de 88,89 y 21,82 kilovatios hora dividido metro cuadrado y año. El siguiente apartado sería una tabla que refleja todos los valores de demanda, energía primaria y emisiones para todos los servicios de calefacción, refrigeración, ACS, iluminación y total, haciendo también la comparación con la situación original. Y por último, en este anexo encontramos la descripción de la medida de mejora. Nos aparece el nombre elegido para un conjunto de medidas de mejora, en este caso conjunto 1, así como las medidas que lo componen. Y ya para finalizar, en el apéndice 4, pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. En este anexo aparecerá lo que hemos rellenado en la anterior ventana donde elegíamos las medidas de mejora a incluir en el informe.